Una de las cosas que más me une con este pibe es la manija que tenemos para con el estudio y la práctica. Hoy vamos a hablar de... El estudio como estimulante para la práctica. No, los peligros del estudio. ¿No te Bueno, parece que es peligroso el estudio? en los tiempos que corren, el estudio profundo de algún arte, filosofía o disciplina es algo que está en peligro de extinción. Porque a mí me da la sensación de que Internet acerca información, pero no profundidad en algunas cosas. Entonces, hay algo de eso que realmente me parece peligroso. O sea, Sí. no es algo... depende de lo que sea, ¿no? Pero tenemos información sobre un montón de cosas, pero profundidad, creo que la profundidad en algunas disciplinas o artes o filosofías escasea. Por eso hay algo que me parece muy importante, que es tener un hilo conductor cuando uno estudia algo. Como por ejemplo una bibliografía que sea seria sobre el aspecto que vos estás profundizando. De una, para mí uno de los grandes valores que tenemos en las escuelas es como esta guía de lectura medio pautada de una bibliografía recomendada para ir acompañando, que sirve para generar cimientos sólidos que te permitan administrar el quilombo de información que uno ve, al que uno puede acceder hoy en día muy fácil. Ni hablar ahora, no sé, si vos no tenés un poco de estudio y vas y le preguntás a ChatGPT cualquier cosa, la cantidad de fruta que te mete en el medio es muy difícil de... Si vos no tenés estudio, es muy difícil de filtrarlo, de interpretarlo, por lo menos de tener una idea de que algo te haga ruido y digas, che, pará, esta información acá tengo que chequear, tengo que ir a buscarlo a otro lugar. Y Sobre todo en la profundidad, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que en esta era de ChatGPT y de la información al alcance del celular, no hay profundidad en algunos temas. Entonces, casi que todos somos opinólogos profesionales de un montón de cosas. Y cuando uno no tiene profundidad en un tema, es difícil que no empiece a sesgar la información que va recibiendo de quizás algo que no es tan serio, no tiene nada que ver con el estudio más profundo de esa área, de esa filosofía, no sé, del arte, no sé. Y además es la copia de la copia de la interpretación de la interpretación de la interpretación, porque vos tenés una persona que leyó un libro, hizo un contenido, una persona que tuvo contacto con un tweet y hace un contenido, y así como que se va perdiendo la información y vas viendo la interpretación de la interpretación de la interpretación. Ni hablar. Para mí la bibliografía de nuestras escuelas tiene un gran valor. En realidad no toda la bibliografía, sí toda la bibliografía, pero más particularmente los libros de De Rosset tienen un gran valor, son como una buena peli de Pixar, una buena peli de animación que la ven los chiquitos y la pasan bomba y se llevan como, nada, bueno, la peli es de esto, y como que entienden la peli. Pero la ven la misma, la están acompañando ahí los hermanos más grandes y ven la peli y también la pasan bomba, Como que hay pero capas. entienden otra cosa. Y están los papás que llevaron a los nenes al cine viendo la misma peli y hay risitas cómplices porque pescan más chistes y hay más informaciones. Y un buen libro de filosofía en general, me parece, tiene eso. Que vos lo lees la primera vez y lo entendés. Onda, te caen fichas, pensás cosas, te lleva a la reflexión, digamos. Pero después volvés a leer el mismo libro al año, con más estudio, más experiencia,
mirá, esto se me había escapado, esto se me había escapado, ¿cómo no leí esto? Y después yo, no sé, ahora agarro un libro que leí hace 20 años y que lo tengo, a mí me gusta marcarlos, y los marco con virome a los libros. Eh, y veo lo que anoté y pienso, qué salame, ¿por qué marqué esto marqué? Esto otro que está abajo sin marcar era mucho más importante. Y hay algo que para mí es interesante del método como disciplina, que tiene una contraparte práctica. Y que eso hace que vos entiendas la teoría de otra manera. Entonces, uno como practicante de 6 meses, o sea, tiene una perspectiva sobre lo que puede leer, y después de años, eso que uno anotó cambia totalmente. Es muy diferente la percepción que uno tiene cuando lo que un libro a veces te está explicando es algo vivencial, es algo que tiene que ser pragmático para el cuerpo, para las emociones, para la mente. Entonces, para mí hay algo de eso que es interesante del método, que no solamente tiene una contraparte teórica, que si bien tenemos un montón de libros, y Rose tiene un montón de libros y dedicó gran parte de su vida a plasmar su conocimiento en libros, hay una contraparte práctica que hace que uno cambie totalmente la percepción. Re. Incluso porque esos libros no están escritos desde un lugar de lo académico y el estudio, sino desde la experiencia, la práctica, y en ese sentido, para lo que es lo vivencial de la práctica, cuando uno va a la teoría más de filosofía, un gran valor que tiene la filosofía para manejar la práctica es que tiene un lenguaje que la acompaña mucho más. Uno podría leer libros de neurociencia, de, qué sé yo, fisiología, sí, de que la dopamina, que la serotonina, qué sé yo, pero son todas informaciones que me encanta investigar, me encanta leer y me parece súper valioso, pero son informaciones que es difícil traerlas después a la vivencia, a la experiencia, a las sensaciones de la práctica, mientras que la filosofía tiene un lenguaje más como si fuese poético de alguna manera, que permite comunicar más lo que es la experiencia. Yo siempre en mi cabeza lo comparo mucho como cuando se habla de música y uno dice, no, bueno, es que este sonido es muy filoso, este sonido tiene cuerpo, es aveludado, como que le atribuís cosas al sonido, en este caso, que no son propias, que no son científicas, que no son eh, precisas, digamos, desde lo científico, pero que a su vez te sirven. Que a vos te digan que un Sí, sonido es filoso es tipo, ni sí, hablar. sé por dónde va. Para mí hay algo interesante de eso también cuando uno profundiza en una filosofía, que es que tiene diferentes maneras de avanzar o de profundizar en el conocimiento. Uno es leyendo un libro y otro es poniendo en práctica la teoría del libro. Entonces son vivencias que de alguna manera contribuyen a que uno vaya un poco más profundo a ese conocimiento, pero que tienen entradas totalmente diferentes en el cuerpo. Y eso a mí me encanta. Por ejemplo, si uno quiere aprender a bailar, puede leer libros sobre diferentes técnicas y puede ayudar a que uno mejore en eso, y también tiene que bailar, o sea, para hacerlo. Y para mí eso es algo que es interesante de la teoría y de la práctica en cualquier cosa que haga, en lo que hacemos nosotros, en el método o en cualquier tipo de disciplina o arte a la que uno dedique tiempo y en la que quiera mejorar. Sí, cuando te pones a estudiar y leer sobre la práctica, eso te genera entusiasmo. Como que por un lado te genera manija y entusiasmo por llegar a esas cosas, alcanzar esas cosas que el libro te propone y decís, oh, quiero que me salga esto, quiero hacer esto. Y por otro lado vas leyendo y vas encontrando experiencias con las que te identificás y que vos tuviste y decís, sí, esto me pasó.
Y eso también te afirma, te reafirma en la práctica porque en el mundo la filosofía es por definición como aspiracional y idílica, ¿no? Como son todas propuestas y valores que en cierto punto parecen como inalcanzables. Y cuando vos lees algo con lo que vos ya vivenciaste, decir, bueno, si esta parte es real, esta otra parte también después tengo la experiencia y percibo que también fue real y eso me va dando confianza de que lo próximo también va a ser así, que lo próximo va a ser así también. Claro. El otro día escuchaba a alguien que decía que comprar libros y leerlos son dos hobbies totalmente diferentes. Y yo soy muy fan de comprar libros y a veces no los leo. O sea, Es un vicio. pero cuando uno está estudiando algo, no hay nada más lindo que conseguir algo que te haga profundizar sobre eso. Y es difícil cuando, o sea, depende de lo que uno estudie, que esa bibliografía sea seria, ¿no? Sea profunda. Aparte de comprar a un clic, Amazon tiene un clic para comprar y es terrible. Sí, bueno, un libro así, súper recomendable y me viene a la cabeza a partir de esto es, por ejemplo, el tema chakras. Tema chakras, de lo cual hay mucha falopa, mucha información seria, pero con la cual si uno traba contacto sin conocimiento, te lleva al misticismo y a la interpretación falopa, como pasa con otras cosas, como el que lee sobre física cuántica y hace la tarjeta cuántica no sé qué, y la patilla cuántica qué sé yo, porque leyó un poco por encima sin un estudio previo. Bueno, lo mismo pasa con muchos de estos asuntos. Chakras es como un gran protagonista en el mundo de la falopa. Y el libro de chakras, por ejemplo, de Rose, es un libro que tiene su cuota de flashero, es como muy interesante, si nunca entraste en contacto con el tema, te sorprende, es muy interesante y es, como tantos otros libros de él, una vacuna contra el misticismo y la falopa. Es como un libro donde trae la info de chakras a algo bien. La otra vez hablaba con una amiga que como que decía algo así como, pero ¿y vos creés en los chakras? Es como, si vos leíste, o sea, estudiaste así, con seriedad, qué son los chakras, no existe creer o no creer. Lo que es creer o no creer es esto, ¿no? Todas las interpretaciones más voladas del tema. Pero el concepto en sí es como indiscutible. No, Sí, es no, es como, algo natural, físico, sin misticismo. como creer en las partículas subatómicas, o sea, no las ves, pero existen. O sea, hay algo que Claro. para mí es esa vacuna contra el misticismo, ¿no? Eh, Volvemos como a la profundidad de tener una buena bibliografía, Ujú. como que te vaya llevando hacia un conocimiento más profundo, donde después vos todo lo que leas o te llegue al respecto pueda ser, vos puedas reinterpretarlo según la óptica que tiene el autor. Porque entrando en esto de algo que es más naturalista, más técnico, más físico, o algo más místico, más espiritualista, como puede ser el tema de chakras, por ejemplo, cuando uno lee algo que por ahí es de otra filosofía o de otra rama, uno puede hacer esa transformación solo si tiene el conocimiento bien fuerte una construcción bien fuerte de ese conocimiento ya impregnado. Si no, es más difícil. De una, bueno, ahí creo es donde surge o donde uno siente a posteriori qué bueno que fue tener una lectura ordenada inicial. Esto de construir unos cimientos sólidos de conocimiento, eh, como, como viste Elon Musk, por ejemplo, menciona, muchas veces le escuché mencionar que para abordar todos los problemas, él lo reduce a principios como físicos fundamentales, como si fuese física newtoniana, acción, reacción,
como buscar los fenómenos subyacentes básicos, indiscutibles, y a partir de ellos ir construyendo. Tener una identidad, y más que en el mundo, esto ya más por ahí del mundo filosófico, pero tener como una identidad filosófica, una postura sería de alguna forma, en la medida que eso está sólido, te permite empezar a abrir el universo de lecturas sin hacer una ensalada. Porque también lo que tiene los movimientos filosóficos o las disciplinas prácticas es que se construyen con una coherencia, con una coherencia interna. Entonces, no sé, un determinado sistema te propone una determinada alimentación y aplicar determinados ejercicios y técnicas y comportarte de determinada manera o para comportarte de determinada manera, pero todo eso se va construyendo de una forma que es coherente entre sí, bueno, porque, qué sé yo, esta alimentación va a contribuir a que vos te comportes de esta manera y este otro tipo de ejercicio que vos haces también va como a ir de la mano con eso. Y si vos empezás a decir, no, bueno, me gustan estos ejercicios de acá, pero me gusta la alimentación de este otro sistema, pero en realidad el comportamiento al que yo aspiro es el de aquel otro sistema. Y ahí y tal vez vos, si sos un futuro gran fundador de escuela, tal vez estás logrando algo coherente, pero muy probablemente estás combinando cosas que a vos te gustan, pero que no necesariamente son sinérgicas. Sí, y a veces está como la irreverencia, ¿no? Del discípulo, del estudiante, del alumno, de, de no valorizar el camino recorrido por esa persona que ya se equivocó con eso que vos te estás por equivocar. Claro, Y total. que, nada, trazó un camino y dijo, bueno, esto más o menos va por acá. O sea, y uno dice, no, bueno, pero yo voy a probar esto porque quiero ver cómo me va. Y te chocas contra la pared y dices, bueno, un poco el laburo de esas personas que ya tienen un camino recorrido es saber los lugares donde vos te vas a chocar. Sí. Igual también es valioso dártela contra la Ni pared. hablar, o Te la sea, das yo contra soy la pared y está fan de bien. dársela, Te la tenés que dar vos contra la pared fan de porque dársela. de ahí aprendés. Y uno valoriza mucho más cuando uno dice, che, si vas por este lado te vas a chocar. Dice, voy a probar, a ver cómo me va. Y te chocas y decís, bueno, tenés un punto. Empecé a hacer un curso de estoicismo y en la introducción, en la primera clase, el profesor dijo algo que me encantó, que, bueno, también él hizo ahí como un preámbulo en relación a la moda que hay ahora con el estoicismo y cómo también, entonces hay acceso a un montón de información diluida y adaptada y cualquier cosa en relación al estoicismo, pero él dijo algo que me pareció muy interesante que era, yo les voy a, él dice, ¿no? Les voy a darle los textos y las cosas que decían los estoicos, ciertos estoicos como que son referentes, tratando de hacerlo en la forma más auténtica a como ellos lo decían, y cabe a ustedes filtrar la información. No la quiero filtrar yo por ustedes, sino que yo les doy la info y ustedes la filtran. Y bueno, obviamente entonces los textos antiquísimos hay algunas cosas machistas, cosas que hoy en día Claro. entonces uno filtra. Y eso en la lectura para mí es valiosísimo porque siempre el profesor, el mentor, la persona que te guía, la guía es clave, fundamental para el estudio y para la práctica, pero a su vez siempre vos por lo tanto estás accediendo a la información un poco predigerida e interpretada, es imposible que no sea de esa manera, por el que te enseña. Entonces vos cuando vas a leer también es una buena manera de acceder a, bueno, ¿qué decía el que fundó este movimiento filosófico? Bueno, este decía esto, esto y esto. Y ahí, en lugar de acceder a esa información a través del filtro de tu instructor, bueno, accedes a esa información y vos siempre vas a filtrar, va a tamizar un poco a través de tu cultura y te van a quedar algunas cosas, otras no, pero no sé, la lectura es la forma de,
Bueno, hablar con el Patanjali de hace 2000 años, y bueno, ¿qué decía este? Bueno, de Rose, ¿qué decía de Rose cuando Cuando... tenía 20? Sí, bueno, pasan algunos libros que uno lee traducciones o interpretaciones y son totalmente diferentes. Entonces a veces uno tiene que leer varias para ni siquiera la interpretación, sino la traducción de la traducción y la interpretación de eso y los condicionamientos que uno tiene que a veces te interpelan de manera diferente. Y uno, a veces, no sé, cuando uno enseña algo durante mucho tiempo, a veces hastía el momento donde uno dice, che, pero esto yo lo dije, tipo, yo lo expliqué 1000 veces esto. Y del otro lado como que no entra la bala, no entra ese conocimiento. Y a veces eso es difícil cuando uno tiene un docente enfrente que le está explicando algo, que le está enseñando algo. Cuando uno tiene un libro es mucho más difícil también. O sea, que llegue un tipo de información, sobre todo con la capacidad de atención o la disociación que hay hoy en el mundo por los Claro, multiestímulos, ¿no? Que de repente sí, sí. uno lee algo, recibió un 20% de eso, interpretó un 5%, entonces el tipo de información que después vos pasás sobre eso Claro. es como la verdad de la verdad de la verdad que, Sí, un que libro no entra en un TikTok. no, o sea, bueno, en las películas sí a veces, ¿viste? Hay gente que ve películas por TikTok, o sea, a Y mí hay algunos libros que también, hay algunos libros que si vos sacás lo que era importante del libro, entra en un TikTok. Bueno, acá, o sea, a mí me parece mucho, acá me desnudo un poco porque las publicidades que te aparecen es por un poco por la información que vos buscás a veces, pero publicidades donde dice, haz esto y conviértete en la persona más interesante de la sala. Ah, es horrible. Y en general son personas que te hacen resúmenes de libros en 15 minutos y te cuentan, o sea, claro, Sí, esos puntos importantes de esos libros en 15 minutos. O sea, ya no tenemos la capacidad de atención sí, para leer un libro, o sea, claro. ni siquiera digo de estudiarlo, ¿no? Porque son cosas diferentes. O sea, esto que vos hablabas de marcar los libros y de escribirlos, o sea, para mí es algo muy del estudio. Yo soy fanático del Kindle, pero para estudiar soy fanático del papel. O sea, me gusta mucho más el papel que lo electrónico, por una cuestión de que uno puede meterse un poco más a dialogar con ese texto y que después cuando años más adelante uno relee eso, dice, ¿por qué marqué esto? Esto que vos decías antes, ¿no? Re, y hay como que hay muchos, si bien la capacidad de atención es menor, por otro lado hay como muchos canales a través de los cuales acceder a los libros ahora. No sé, a mí por ejemplo, como hoy en día entré así en un esquema en el cual tengo algunos libros que los estoy leyendo en papel, algunos libros que los estoy leyendo en digital, todo lo que es ficción, que a mí me encanta, fantasía, ciencia ficción, es audiolibro. Y como que fui medio que sectorizando por dónde consumo los distintos géneros, digamos. Rayar, hace muy poco incorporé el mundo post-it, pegar los post-it y qué sé Mirá, yo, en el libro de papel, eso es algo nuevo que me encanta usar. es que a veces los libros de estudio para mí no tienen tanto espacio en blanco alrededor para escribir. Sí, la nota, también la referencia, porque eso es algo que me gusta mucho del libro digital, que es como bueno, hago clic en este Sí, highlight y va directo a la página que corresponde, y el post-it un poco cumple esa claro. función. Yo ahora igual, más que el Kindle, me fasciné, me regalaron el lápiz del iPad Sí, y es fantástico. O sea, rayo todos los libros, todo, claro. pero en digital. Para mí hay algo de eso que es estimulante también. O sea, uno tiene que hacerse de herramientas que te estimulen a Total, es que el escribir un libro sea lindo, libro. es re Que el libro sea importante. lindo es hermoso. De hecho, rayar un libro cuando es nuevo es difícil. Yo soy Y más por de ejemplo, lápiz. ¿no disfrutás mucho más leer la página de la derecha que de la izquierda?
100%. Porque O está sea, como, ahora "Ay, sí, la izquierda estoy, es como, "Oh, quiero que termine rápido". estoy muy kindelizado en ese sentido. Entonces, de repente agarro un libro y decir, qué chica la letra, o qué pegada que están las líneas, o por qué este libro no lo puedo leer mientras me tomo un mate No puedo y hacerle estoy con... pinch. No, eso ni hablar. O sea, pero hacerse de esas cosas que te estimulen a estudiar, a leer, para mí son importantes, como así también tener un compañero de estudio o un compañero de práctica o alguien que de alguna manera te estimule a decir, bueno, te juntás a hablar, te juntás a charlar y te estimulás porque el otro está haciendo algo que a vos te gustaría hacer, entonces como que de alguna manera se da una sinergia de energía de, uy, sí, yo también, uy, qué copado, ¿estás haciendo esto? Dale, pará, ¿y cómo lo estás haciendo? No, en tal momento hago esto o estudio esto. Entonces, hay algo de tener gente, compañeros de práctica o de estudio, o lo que sea, que para mí potencian un montón la profundidad en el conocimiento. Sí, sí, y se da como una competencia sana también, ¿no? La idea que el otro te dice, no, estuve así, estoy entrenando tal cosa, y vos como, no, yo no estoy entrenando tanto. Y que te da ganas de ponerte a entrenar eso también, y podés compartir. Y también tenés como un lugar de complicidad donde qué sé yo, hay esfuerzos, cosas que uno hace por el que está así, estudiando una filosofía y de repente hay dentro de esa filosofía un valor propuesto que vos decís, ay, sí, como quiero aplicar esto y por ahí es medio ajeno a lo cotidiano y sos medio bicho otro, no sé, estás con los Ni pibes hablar. todos tomando birra y vos decís, no, bueno, estuve pensando, no tengo ganas de tomar alcohol y más allá del desencuentro de uno que quiere, otro que no quiere, alguien que entienda tu aspiración te ayuda como a tener esa Yo, conversación. Y... yo siento a veces que, o sea, o sea, a nosotros nos pasa mucho, o sea, eso de, estoy leyendo esto, estoy haciendo esto, y siento que es, por ahí, no llega a ser como una competencia, es esto que vos decís, es, loco, yo quiero ir para aquel lado, vení más cerca porque yo ahora te estoy estirando, pero en un momento yo voy a estar medio un poco más caído y vos que estás ahí adelante vas a decir, che, vení para acá. Y es esto Sí, sí. de estar como en una sintonía de manija, ¿no? Es como, ¿viste los equipos, las carreras de ciclismo en equipos Sí. que van todos en filita y como hay el rol del de adelante es que quiebra el viento para los de atrás. Entonces el de adelante va contra el aire y los que están atrás en la filita, bien como hay una cierta distancia que genera este efecto, entran como en literalmente un tubo de aire donde no tienen esa resistencia que tiene el de adelante, entonces pueden ir más descansados. Pero eventualmente el de adelante se cansa y entonces se van relevando. Y ahí ese pasa para atrás y ahora el que va quebrando el viento adelante es ese. Y siempre dejan uno atrás, esto ya no es análogo a la práctica, pero me parece loco. Hay uno atrás que es como el sprinter más rápido, que va siempre atrás hasta el final. Y entonces hacia el final de la práctica, a ese lo liberan y pica para ganar la carrera, para Uy, ganar la que clasificación. estamos con los Juegos Olímpicos, o sea, vi bastantes cosas, o sea, el otro día vi una carrera que fue imposible. Yo soy muy fan de las cosas imposibles que pasan en los Juegos Olímpicos, y creo que fue en Beijing 2008, que Phelps tenía que ganar 8 medallas de oro para batir un récord, no sé qué. Y en las competencias individuales el chabón la rompía, no necesitaba a nadie, pero había una que era 4 por 100, si no me equivoco, libre. Y los franceses eran candidatos ahí, pues los franceses tenían dos de los sprinters más rápidos, que habían ganado los 100 y los 50, creo. Y una de las cosas que, o sea, si bien la carrera en YouTube es espectacular, porque, o sea, están todo el tiempo adelante los franceses y en los últimos 50 metros había una diferencia, no sé, de 1 metro, que en natación es un montón. Y el estadounidense lo que hizo fue algo que cambió para siempre la forma en la que nadan, o sea, hoy por hoy, que es el francés estaba nadando muy cerca de la línea.
Entonces él generaba una ola que generaba menos resistencia para el que se ponía más cerca. Y el chabón, creo que se llamaba Bernard, se puso cerca de la ola, se pegó, entonces empezó a nadar con la corriente de él, lo alcanzó y con la última abrazada, el francés da una abrazada de más, él con esa abrazada llega y gana por un milisegundo y... O sea, se me eriza la piel cuando lo cuento. Véanlo en YouTube, es espectacular. Pero para mí ese hacerse de subirse a las personas que tipo están yendo con todo, tipo, es un poco eso, es buscar como la ola de esa persona. Re. ¿Qué pasa con los que son más pares a nosotros? Y pasa también un poco con los que por ahí están en otro nivel, que tienen otro tiempo, que tienen otro conocimiento, otra profundidad de estudio. Sí. Y leer también es una forma, es como una manera de subirte a la ola del que escribió el libro. 100%. Eso me parece muy copado. Con los libros del valor de los libros digitales, cuando fui a India, visitamos 3 escuelas, una en Delhi, una en Rishikesh y una en Mumbai, que son como las 3 más relevantes, digamos, más relevantes para nuestro estudio. Y en las 3, como de las cosas que más me llamaron la atención, eran sus bibliotecas, que eran muy diferentes una de la otra. En Delhi tenían una biblioteca que parecía más como un gift shop, pero que estaba muy buena. Y de todas me traje muchos libros. En la escuela de Mumbai la biblioteca era alucinante, parecía como un campus y como una biblioteca enorme con espacios para leer, como una biblioteca de universidad alucinante. Y la biblioteca en Rishikesh era como en una cueva así abajo, muchos libros. Y lo que más me traje del viaje, o sea, viajé con un carrión y me volví con una valija y un bolso. Lo que más traje son libros. Claro. Al pedo después me di cuenta, pero bueno, en el momento de entusiasmo lo que más me compré son libros. Me traje literal kilos y kilos de libros. Y ahora, claro, muchos los miro y digo, oh, este está acá en el Kindle, este lo podía haber comprado acá. Como un poco la biblioteca digital hoy en día tiene mucho más práctica. Pero bueno, para mí igual también no deja de haber sido como, bueno, Sí. este me lo traje de allá. No, y y le da también como para mí, valor. también para mí es hacerse de un entorno, ¿no? Como vos podés tener un montón de libros en el Kindle, pero no los ves, no están, no te rodean, tipo. Y si vos tenés esos libros en tu casa y están alrededor tuyo, practicar en ese lugar, leer en ese lugar, estudiar en ese lugar, van a ser para mí parte de un contexto también. Como que en esto de tener como un compañero de práctica, también está tener un lugar en el que uno pueda desarrollarse. Esto que vos decís de puntos comunes, ¿no? De cosas que de alguna manera nos interpelen, nos muevan y que nos estimulen a preguntarnos cosas que ni siquiera nos preguntamos. O sea, como decir, che, ¿a mí me gusta esto o lo hago porque lo hace todo el mundo? Para mí, algo importante del método es que tiene una parte conceptual, que es teórica, que es lógica. O sea, que vos lo lees y decís, sí, esto está buenísimo, y tiene una parte técnica que hace que vos puedas lograr esos objetivos. Porque todos sabemos que pelearnos en la calle con alguien, o sea, porque pasó determinada cosa, no está bueno. Pero a veces no tenemos la energía, no tenemos la capacidad emocional, no tenemos la capacidad mental para comportarnos como querríamos comportarnos en ese momento. Y para mí ahí el método tiene una llave que es diferencial con otras cosas, que es no solamente hay como un marco de conceptos o de comportamiento, sino que te da herramientas a través de la respiración, a través de la meditación, a través del trabajo corporal, que puedan hacer que vos estés mucho más sensible a esos momentos en los cuales uno tiene que actuar o querría actuar de determinada manera. A mí me pasa mucho que en determinados momentos
actúo de una manera y 3 minutos después digo, ay, debería haber hecho esto. O sea, con esto me hubiese retirado como si fuese un campeón. Y no me pasó. Entonces, creo que con la práctica o con todo lo técnico, donde uno pule mucho más el individuo, ¿no? Se pule mucho más a uno mismo, uno está cada vez más cerca de que esos 3 minutos sean en el momento, que para mí es el diferencial, ¿no? Sí, total, esa combinación. Estoy leyendo de los estoicos. Y, por ejemplo, en los estoicos tienen la propuesta, filosofía griega, ¿no? Tienen la propuesta, te propone, bueno, no te preocupes por. No te preocupes, no te enrosques con lo que no está bajo tu capacidad de acción. Vos ocupate de lo que vos te podés y tenés que hacer. Y lo otro es como es y no te enganches. Vos preocupate de lo que puedes hacer. Lo cual dentro de las propuestas filosóficas y de estilo de vida, de comportamiento del método de Rose, por ejemplo, se pueden encontrar con los estoicos muchos paralelismos, pero esto que decís vos, el diferencial es que un estoico, el típico arquetipo del filósofo griego es, bueno, debatamos, desarrollamos retórica y lógica para convencerte de que eso tiene que ser así y que vos desarrolles ese punto de vista, mientras que nuestra metodología, por tener esa pata práctica, te propone, no, pero ¿por qué no miras las cosas de esta manera? Y vos, bueno, pero ¿cómo? Empezás a respirar un poco de esta manera. Hacete estos ejercicios. Entrená esta técnica de visualización. Haces cosas muy concretas, muy técnicas, literalmente, así lo llamamos de hecho, son técnicas. Hacete esta técnica, hacete esta técnica, hacete esta técnica. Eso te va a ir dando la capacidad, la perspectiva para poder implementar este concepto, este punto de vista sobre lo cotidiano, cambiar esta perspectiva de determinados A mí acontecimientos. hay algo que me gusta de eso, que es que la práctica sola te va dando la sensibilidad para que vos seas más consciente en todos los aspectos. Cuando uno practica mucho sobre uno mismo, a mí algo que me encanta del método es eso, es que te da más sensibilidad para con los diferentes contextos del día a día, para administrar mejor un conflicto, para trabajar de una determinada manera, para comer de una determinada manera, como que si uno no tiene la sensibilidad para percibir eso, es muy difícil que eso sea más consciente, ¿no? Que tenga más conocimiento de cuál es el alcance de. Bueno, viste que hace algunos años se hablaba en inglés de la práctica que generaba self-realization y que eso se trajo y se tradujo como, bueno, realización personal. Pero en realidad la traducción correcta, no hay una palabra, me parece, que yo sepa en español, pero sería de darse cuenta. Entonces la práctica genera que vos te des cuenta de las cosas, que no te las tengan que martillar desde afuera, sino que te das cuenta que esta forma de comer era mejor. No, la verdad me di cuenta que comportarme de esta forma es mucho más práctico, me sirve mucho más. O sea, el famoso te cae la ficha. Te cae la ficha, exacto. Yo siempre que hablo de eso, y hablamos por ejemplo de alimentación, para mí no es decir, bueno, esto es lo mejor que vos podés hacer para no sé qué, pero sí ser consciente y hacerse cargo. Entonces decís, bueno, yo sé que si a la noche me como unos ñoquis 4 quesos, quizás no duerma tan bien. Quizás me levante al otro día con la cara un poquito explotada. Quizás tenga consecuencias. Entonces, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Depende si tengo la fuerza, la sensibilidad, o quiero o no quiero hacer eso. Pero si lo hago, no me puedo hacer el... Iba a decir boludo, pero no. Sí, no sé. Queda en blanco y negro. cualquier cagada que te mandes queda en blanco y negro. Cualquier cosa que sea. Ay. Entonces, uno no se puede hacer el tonto uno disocia mucho a veces lo que el cuerpo te dice con lo que hace.
Che, no, estoy medio cansado. Bueno, ¿cómo dormiste? ¿Qué comiste? ¿Cómo trabajaste el cuerpo? ¿Cómo Sí, trabajaste en general? ¿Cómo te vinculaste con las personas? Como que hay mucha disociación entre lo que uno hace y lo que uno siente. Y para total. mí eso el método tiene como una potencia, por lo menos de hacerse cargo. Total, y de conectar con la sensación y con el hacer también. Que esa es la contracara del estudio, ¿no? Y de la teoría. Como vos podés leer un montón, leer un montón, leer un montón, leer un montón, pero si no practicás, si no lo bajás a tierra, a acción, a cambios, queda en la nada. Y creo que ese juego sinérgico de estudiar, practicar. Practicás, 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 estudiás, te manejás para practicar más, practicás, 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 te empezás a sentir también la necesidad de como, bueno, cómo funciona esto, entender un poco más. Hay como un loop ahí virtuoso muy bueno. Bueno, espero que esto sirva un poco para manejarnos y practicar, estudiar, Sí, hacer algo más. es una Dwayne, buena conclusión. muchas gracias.